Hola, bienvenidos a nuestro podcast. Hoy hablaremos sobre una de las etapas más violentas en la historia de Colombia, la guerra entre el Cartel de Medellín y el Cartel de Cali. Y queremos plantear una pregunta clave. ¿Cómo la violencia que surgió en Colombia desde los años 80 sigue influyendo en nuestra vida el día de hoy? En esta época, el narcotráfico no solo movía dinero, sino que generó una guerra que dejó miles de víctimas y cambió la vida de todo un país. En los años 80 y 90 surgieron dos grandes carteles, el de Medellín y el de Cali. El Cartel de Medellín, liderado por Pablo Escobar, utilizaba la violencia directa como estrategia. Mientras que el cartel de Cali, liderado por los hermanos Rodríguez Ajuela, operaban de forma más estratégica, infiltrando instituciones. Los actores involucrados fueron los carteles, el Estado colombiano y la población civil, que terminó siendo la más afectada. Las causas principales de esta guerra fueron el control del negocio de la droga, el poder económico y el dominio del territorio. Un ejemplo claro fue la ola de atentados y asesinatos en la ciudad de Medellín y Bogotá, generando miedo constante. Primero, la violencia directa, que se refleja en asesinatos, bombas, secuestros y enfrentamientos. Luego está la violencia estructural, donde la pobreza y la falta de oportunidades llevaron a muchas personas a involucrarse en el narcotráfico. Y también la violencia cultural, cuando la sociedad comienza a ver la violencia o el narcotráfico como algo normal o incluso admirable. Esto todavía se ve hoy en día en series, música y redes sociales que muestra esta vida como algo exitoso. Aunque estos carteles ya no existen como antes, sus consecuencias siguen presentes. Hoy vemos nuevas bandas criminales y la continuidad del narcotráfico en diferentes regiones. ¿Qué ha cambiado? Hay más control del Estado y más conciencia sobre el problema. Pero que continúa la desigualdad, el dinero ilegal y la influencia cultural del narcotráfico. En la vida cotidiana, esto se refleja en la inseguridad y en cómo algunos jóvenes ven el dinero fácil como una opción. Yo vivía en Medellín en los años 90. Salir a la calle era un riesgo. Un día escuchamos una explosión muy cerca y todos corrimos. Ese miedo nunca se olvida. Yo vivía en Medellín a finales de los 80. En ese tiempo uno no tenía una vida tranquila. Todo era miedo, salir de la casa no era seguro, coger un bus no era seguro, ni siquiera estar en un lugar público. Recuerdo que mi mamá siempre nos decía que no nos alejáramos, que volviéramos temprano porque en cualquier momento podía pasar algo. Y sí, pasaba. Explosiones, disparos, noticias que la gente no volvía. Un día una bomba explotó no muy lejos de donde vivíamos. Las ventanas temblaron y la gente empezó a gritar. Y yo solo pensaba que algo peor iba a pasar. Esa sensación de miedo se quedó conmigo por mucho tiempo. También recuerdo cómo muchas personas comenzaron a normalizar todo eso, como si fuera parte de la vida. Eso era lo más triste, que la violencia se volvió costumbre. Mi familia nunca estuvo metida en nada, pero igual nos tocó vivir las consecuencias. Amigos que se fueron del país, vecinos que desaparecieron, negocios que se cerraron por amenazas. Hoy, cuando veo series o escucho personas hablar de esa época como si fuera algo interesante o hasta admirable, me duele. Porque detrás de todo eso hubo mucho sufrimiento, muchas familias rotas. Y aunque han pasado los años, siento que ese miedo nunca desaparece del todo, solo cambia de forma. Hoy muchos jóvenes ven esa historia en series y creen que es algo interesante, pero no ven el dolor que dejó. Estos testimonios muestran que esta guerra no fue solo entre carteles, sino afectó a miles de personas inocentes. La guerra entre el cartel de Medellín y el cartel de Cali fue un conflicto por el control del narcotráfico, pero no se quedó solo entre estos grupos, sino que afectó directamente a toda la población civil. Según el Centro Nacional de Memoria Histórica, miles de personas inocentes fueron víctimas de esta violencia, lo que demuestra que, aunque era una guerra entre carteles, sus consecuencias impactaron a toda la sociedad, porque comprender el pasado no es solo recordar, es evitar que la violencia se repita. Como propuesta, creemos que desde la escuela se deben crear espacios de diálogo para hablar de esta historia con conciencia. También es importante cuestionar lo que vemos en redes sociales y no normalizar la violencia y el dinero fácil. A nivel social, apoyar la memoria histórica ayuda a entender lo que pasó. Porque al final comprender el pasado es clave para no repetir la violencia en el futuro.